Que el Señor te bendiga. Te saluda el pastor Carlos Rivera de Casa Mi Gloria Esquipulas. Este tiempo quiero compartir contigo el consejo de la palabra del Señor. En medio de la situación que nos toca atravesar a nivel del mundo entero, en medio de las malas noticias, en medio de todo lo que provoca ansiedad, miedo, temor, espanto y comienza a haber una sensación negativa, en medio de eso tenemos algo bueno, y es que nos podemos refugiar en el Señor. Quiero compartir contigo la palabra del Señor en cuanto a esto, y espero que estos consejos tú los puedas atesorar en tu corazón y los puedas poner en práctica en tu hogar, con tu familia, en tu vida personal. Y esto te ayudará entonces a poder entender el propósito de Dios detrás de todo lo negativo que podamos estar viendo, percibiendo, podamos estar rodeados de eso. Si tú tienes tu Biblia, te voy a invitar que me acompañes a Primera de Crónicas, capítulo 15. Vemos ahí en ese pasaje, en el contexto, el rey David había tenido una fuerte batalla con los filisteos y ahora trae el arca del pacto a su casa, y escucha lo que él habla en cuanto a esto. El arca del pacto representaba la misma presencia de Dios, contenía la palabra del Señor, contenía también la dirección de Dios, y eso mismo quiero que tú puedas meditar un poco relacionado a esto. Primera de Crónicas capítulo 15 versículo 1 dice: hizo David también casa para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios. Escucha bien, él preparó un lugar para el arca del pacto. Era un instrumento de madera donde ahí estaba la palabra del Señor, estaba en la dirección de Dios, estaba la presencia del Señor. Y entonces eso representaba la misma presencia de Dios, el arca del pacto. Y el rey David entiende muy bien el significado de la presencia de Dios. Y entonces cuando él viene de la batalla, él preparó casa para sí en la ciudad de David, pero también arregló un lugar para el arca. En el Antiguo Testamento, los profetas, los patriarcas, todos aquellos que ofrecían holocausto al Señor, preparaban el lugar para ofrecer holocausto. Y en esta temporada, en este tiempo donde el mundo comienza a tener cierta sensación negativa de todo lo que estamos atravesando, malas noticias, situaciones adversas por un otro lado, hay mucha ansiedad, hay mucha preocupación, el decaimiento de la salud financiera y todo lo que estamos viendo y escuchando trae cierta sensación negativa a nuestras vidas. Pero en medio de eso debemos de comprender qué significa la presencia de Dios en nuestras vidas. Con ese objetivo, por esa razón es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pues la palabra del Señor dice en el libro de Génesis que todas las tardes Dios descendía allá al huerto del Edén y dialogaba, platicaba con Adán y Eva. Tomaba ese tiempo de pasar juntos, de platicar. Dios nos hizo con ese propósito que pudiéramos nosotros poder tener una relación íntima con Él. Y es por eso que el rey David entiende entonces qué es lo que significaba el arca del pacto. Y como te lo he dicho, representaba la misma presencia de Dios. Contenía la palabra del Señor. Ahí estaba lo que Dios podía indicar a su pueblo. Y el rey David llega a su casa y arregló un lugar para sí. Allá en el libro de Reyes, el profeta Elías va a ofrecer holocausto al Señor y dice que preparó el altar, preparó ese lugar. Nuestras vidas es el lugar donde Dios quiere morar. Ahora ya no tenemos el arca del pacto físicamente, ya no tenemos esa caja donde permanecía la presencia del Señor. Ahora nosotros somos ese recipiente de la presencia misma de Dios, y Él desea ocupar un lugar en tu corazón, en tu vida. Por esa razón es que Él vino a esta tierra. Esa es la única razón por la cual Él fue al Gólgota.
para que nosotros pudiéramos disfrutar de su presencia en nuestra vida. Ahora no a través de un instrumento de madera, sino que nosotros mismos podamos ser ese lugar donde su presencia esté. ¿Sabe por qué? Porque en la presencia del Señor nosotros encontramos descanso. Y por eso es que Jesús dijo: vengan a mí los trabajados y cargados y yo los haré descansar. En medio de la preocupación, has perdido tu empleo, estás preocupada por tu familia, las familiares que están fuera de la nación y están atravesando esta situación de esta crisis de salud, tú puedes tener descanso. Jesús para eso vino, para que el ser humano pudiera tener descanso. Y ese descanso lo da la presencia del Señor. Jesús lo dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Porque el mundo nos da alegría en buenos tiempos, pero en los malos tiempos nos da aflicción. Dios no. Dios nos da paz en los buenos momentos, pero también en los momentos de crisis, Él nos da su paz. Y es por eso que el rey David preparó ese lugar para que ahí estuviera el arca de Dios, ahí estuviera la presencia del Señor. Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo: necesitas nacer de nuevo. Jesús no le estaba ofreciendo una religión, Jesús no le estaba ofreciendo una denominación, le estaba ofreciendo su misma presencia. Y es por eso que tú necesitas preparar un lugar en tu vida, preparar un lugar en tu hogar. Ahora que podemos estar en familia, en estos tiempos de vacaciones donde está la familia junto, ahora en esta temporada donde se nos recomienda estar en familia, prepara ese lugar con tu familia donde puedan disfrutar de la presencia del Señor. Cada mañana tú puedes preparar un lugar y dialogar con Dios e ir a su palabra y escuchar a Dios, porque eso entonces nos va a dar esa paz. No es que la paz de Dios nos hace ignorar la realidad de la crisis, la realidad de una situación adversa. No, la realidad es la realidad, no lo podemos negar. Pero el apóstol Pablo en una ocasión dijo que todo lo que podemos presenciar, todo lo físico es pasajero. Un día se terminará. Pero lo que no se ve es lo eterno, es lo que Jesús ha venido a prometernos. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, el versículo 1 en adelante, él dice que fue a preparar morada. Le dice a sus discípulos: no se turbe vuestros corazones. Creed en el Padre, creed en mí. Voy pues a la morada, voy a la presencia de mi Padre a preparar morada para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Entonces, Él nos ha preparado algo. Y es por eso que el temor no puede tener cabida en nuestras vidas si el Señor es el que está tomando control de nuestra vida. Y como te dije, el tener la paz de Dios no es que vamos a ignorar la realidad, no vamos a ignorar el peligro, no vamos a ignorar la crisis. No, ahí va a estar. Eso va a estar palpable. Pero la paz de Dios a nosotros nos da seguridad de que Dios tiene control. La presencia de Dios, la paz de Dios a nosotros nos da seguridad de que Dios tiene control de todo. Dios no se le está escapando nada. A las naciones, a los imperios, a cualquier ser humano, todo se nos puede escapar. Pero a Dios no se le escapa nada. Por muy espeso que sea el problema, por muy oscuro que sea la noche, a Dios no se le escapa nada. Él es el creador de todo. Por eso el rey David en el Salmo 19 dice en el versículo 1: los cielos cuentan la gloria de Jehová y el firmamento da testimonio de la obra de sus manos. A Dios no se le escapa nada. Dios no padece de nervio, Dios no padece de cansancio. Él da fuerza al cansado. Ya cuando nosotros creemos o sentimos que no podemos hacer nada es cuando Él obra. Y es por eso que la presencia de Dios primero nos da descanso. Segundo, nos da dirección. Él nos revela su voluntad a través de su presencia. Y entonces podemos tomar decisiones sabias, podemos tomar decisiones muy entendidas para continuar. En los momentos difíciles es donde el ser humano puede tomar las peores decisiones. Momentos de ira, momentos de desacuerdo, en momentos de ansiedad, es el peor momento para tomar decisiones. Por eso, la presencia de Dios, la paz de Dios, a nosotros nos ayuda a darnos dirección, a tomar eso. Pero también la presencia de Dios nos ayuda a tener confianza plena en Dios. Y eso es lo que estaba haciendo el rey David.
Él prepara un lugar para que el arca permanezca ahí, porque sabía que estando la presencia de Dios con él, él podía descansar en paz. Y es por eso que en uno de los salmos él escribe y dice: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. ¿Dónde él podía tener esa confianza? A través de la paz de Dios, a través de la presencia del Señor. Pero una cuarta cosa que la paz de Dios nos da, además de darnos descanso, dirección y darnos esa seguridad, es que nos da la certeza que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esa certeza que nos da de que Dios está con nosotros. Dios no se aleja de nosotros. Por muy malo que sea el ser humano, Dios siempre va a estar cerca. Por muy bueno que se considere el ser humano, siempre Dios va a estar cerca. Lo dijo en una ocasión saliendo de casa de Zaqueo, un cobrador de impuestos, allá en Lucas capítulo 19. Y cuando él sale de la casa de este hombre, escucha que a las afueras están murmurando los fariseos, los religiosos, porque él había entrado a la casa de un hombre y no, ¿cómo no se iba a percatar qué calidad de hombre era? Y ahí en Lucas 19:10 Jesús les dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, la presencia de Dios nos hace tener certeza de que Dios está con nosotros. Y es por eso que el apóstol Pablo dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y quiero concluir con lo que él dijo en una ocasión en Romanos capítulo 8. En el versículo 35, el apóstol Pablo declara esta palabra de certeza, de seguridad, y tú puedas confiar también en eso. En el versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Y él dice: tribulación, angustia, persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Te das cuenta que el apóstol Pablo no está ignorando de las adversidades, de la tribulación, de la angustia, de la soledad? No, él sabe que eso es real. Pero dice en el versículo 36, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores. Y una cuarta razón que la presencia de Dios nos da a nosotros es que nos hace más que vencedores. La paz de Dios a nosotros nos hace vencer el temor, nos hace vencer la inseguridad, nos hace dar pasos de fe y poder nosotros poder compartir la paz de Dios en nuestros hogares. Nosotros somos los responsables que en nuestro hogar esté la paz de Dios. Entonces yo te animo que en estos tiempos de crisis, en estos tiempos tan peligrosos que Jesús dijo que iban a suceder, no podemos cambiar la realidad. Está escrito en las Sagradas Escrituras: el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no van a pasar. Tendrá que cumplirse cada cosa de esto, pero en cada cosa Dios tendrá el control de todo. ¿Qué necesitamos? La presencia de Dios. ¿Cómo la logramos? A través de una relación personal con Él. ¿Cómo iniciamos? Rindiendo nuestra vida al Señor, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que solamente nos puede salvar y aceptándolo como nuestro único y suficiente Salvador y rindiéndonos todo a Él. Y decirle: hágase tu voluntad en mí como se hace allá en el cielo. Entonces ahí comienza una relación con Dios. Y esa relación con Dios entonces a nosotros nos hace que la presencia de Dios esté en nuestra vida y que nosotros podamos ser más que vencedores. Tú puedes comenzar el día de hoy a cultivar esa relación personal con el Señor. Entonces tú, además de rendir tu vida al Señor, pasar tiempo con Él, orando y yendo a la palabra, creyendo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Todo otro mensaje que escuchamos que no venga de la palabra de Dios nos va a cautivar en inseguridad, en preocupación y en ansiedad. Pero si nosotros escuchamos la palabra de Dios, entonces dice la palabra que es ahí donde se activa nuestra fe. ¿Tú quieres tener fe? Es a través de la palabra del Señor. ¿Tú quieres tener certeza? Es a través de la palabra del Señor. ¿Tú quieres estar firme caminando con el Señor en medio de las malas noticias? Es a través de la palabra del Señor. No hay otra cosa que solamente a través de la palabra del Señor. Deseo que Dios te bendiga con esta reflexión de su palabra y que tú puedas caminar seguro
consciente de que si Dios está contigo, entonces todo estará bajo control. Que el Señor te bendiga de una manera muy especial.